un código QR y les voy a enviar un enlace por el chat para que por favor nos colaboren llenando la pequeña encuesta que está anclada a ese a ese link que nos va a ayudar muchísimo con todos los proyectos venideros asociados a la marca y a todos nuestros productos. Y también está en inclusión en un proyecto que tenemos bastante ambicioso de un estudio multicéntrico internacional anclado a este tema del que vamos a conversar hoy. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Germán Esparza para que nos nutra con todo su conocimiento. Muchísimas gracias, Nijak. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer acompañarlos. Muchísimas gracias a la compañía Cromagar por invitarme y generar este espacio de discusión entre amigos. Voy a contarles un poquito sobre el tamizaje de bacterias multiresistentes. Por el tiempo que tenemos, vamos a enfocarnos en algunos microorganismos. Extiendo el saludo al señor Alberto Lerner, director de Cromagar, y a Nijak, que nos está acompañando como gerente para Latinoamérica. Entonces es un gusto estar aquí. Para los que no me conocen, soy profesor universitario, trabajo fundamentalmente en resistencia antimicrobiana y lidero varios proyectos relacionados con tamizaje. Precisamente la CLSI de los Estados Unidos está por lanzar el manual M66, que les va a gustar mucho porque trae varias de las recomendaciones que vamos a conversar en esta hora. Entonces, bienvenidos. Como lo decía Nijak, vamos a recibir sus preguntas a través del chat y tendremos un espacio para responderlas. Vamos a discutir el rol fundamental de la vigilancia de portadores de microorganismos multiresistentes a nivel clínico, más allá del control de las infecciones, y por el tiempo que tenemos, nos vamos a enfocar en enterobacterales productores de Bless y carbapenemasas, en Staphylococcus aureus complex resistente a la meticilina y un poquito al final un par de palabras de enterococo resistente a vancomicina. Entonces, bienvenidos. Entonces, métodos de cribado basados en cultivo para la búsqueda de portadores de bacterias multiresistentes. Permiten un cribado o un tamizaje de microorganismos productores, por ejemplo, de betalactamasas de importancia clínica y de enterococo resistente a vancomicina directamente de los hisopados rectales o perirrectales, sobre todo en pacientes en los cuales hay inmunosupresión severa. Generalmente no les hacemos el hisopado rectal, sino lo hacemos perirrectal o perianal. Igualmente permiten el cribado de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina a partir de hisopados nasales, aunque también se pueden tomar muestras perineales. Generan colonias pigmentadas que orientan el posible microorganismo. Es muy importante recordar esta palabra, orientación. No estamos categóricamente clasificando la bacteria solo por el crecimiento en ese medio, pero es, digamos, una manera de tratar de orientar ese diagnóstico. Las colonias estarán disponibles para identificación, puede ser por MALDI-TOF o pruebas bioquímicas, por ejemplo, sistemas automatizados, por ejemplo, como Phoenix, susceptibilidad completa, antibiogramas automatizados con concentración inhibitoria mínima para pacientes seleccionados. Si ustedes algunos utilizan discodifusión, que es un método estandarizado, también pueden usarlo. Para la clasificación de la enzima a través de PCR o inmunoensayo de flujo lateral o para secuenciación del genoma completo, que pues al momento seguimos utilizando la colonia para poder obtener el DNA y llevar a cabo la secuenciación. Pero digamos que estos agares están vigentes, funcionan, ayudan muchísimo al PROA. Y bueno, y es muy importante decir que varios de los conceptos que se van a presentar en esta conferencia tienen que ver para trabajadores de laboratorio, infectólogos, personal de prevención y control de infecciones, especialistas en infectología que trabajan con pacientes a nivel hospitalario. No vamos a hacer recomendaciones a nivel comunitario o para infecciones en la comunidad que corresponden a otros conceptos. Un hombre de 53 años es oriundo de León, en Guanajuato, en México, con historia de enfermedad hepática terminal secundaria a una colangitis esclerosante primaria y es ingresado en un centro de alta complejidad de la Ciudad de México para un trasplante hepático ortotópico con Y de Rux y una hepático yeyunostomía. En la historia clínica, ese paciente ha recibido previamente ertapenem y cipro por una infección urinaria que le fue tratada un año atrás. En el día 9 post-trasplante se documenta fiebre, este paciente hace una hipotensión, le tomaron 2 sets de hemocultivos periféricos y se inició manejo con piperacilina con tazobactam,
frasco de 4,5 gramos cada 8 horas más vancomicina a una dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas después de una dosis de carga de 25 miligramos por kilo. A las 12 horas de incubación, el laboratorio reporta positividad en las 4 botellas del Bactec para gram negativos. Se decide suspender la vancomicina y continuar el manejo con la piperacilina con tazobactam, porque pues si no hay gram positivos, muy seguramente algunos médicos pudieran desescalarlo, que es lo que se espera, no siempre se logra. El paciente ya lleva 48 horas de manejo con el antibiótico piptazo sin mejoría clínica y requiere soporte ventilatorio, tuvo que ser intubado y vasopresor. Teniendo en cuenta la epidemiología local, el PROA sugiere el ajuste del antibiótico hacia meropenem, el cambio de piptazo hacia un carbapenem, que es totalmente lógico, porque los amigos de México que nos acompañan recuerdan la tasa de betalactamasas de espectro extendido que tienen muy alta en algunos microorganismos y se reciben los resultados del hemocultivo y el antibiograma. Entonces, como ya Nijac nos habilitó el chat, entonces quisiera que miraran este antibiograma. Esto es sistema de antibiograma de Phoenix. Es una E. coli con este perfil. Por favor, cuéntenme cuál carbapenemasa creerían más probable en este aislamiento. Entonces no sé si pueden incluirlo en el chat. No sé ni ya si ya está habilitado. Los que quieran pueden votar. Según yo, sí, sí, Sabrina sí, dice que una metalo. Bueno, Sabrina. Me cuentan también de qué países están. Adri Fernández dice metalo. Bueno, pero muy observadores ustedes. Aquí la pregunta es si es solo una metalo. Eso es un buen punto de Joseph. Y me encanta interactuar con ustedes, pero les voy a decir por qué. Si uno lo mira de forma panorámica, uno creería que es una metalo, generalmente lo que explicaría la resistencia al ceftazidime con avibactam. Este panel del sistema de Phoenix trae septa con avibactam y ceftolozano, de los antibióticos de nueva generación. No tengo imipenem con relebactam, lo vamos a tener en otro panel del Phoenix que es el 486, pero yo esperaría que por la epidemiología local, y yo quiero ser respetuoso con los amigos de México y de las epidemiologías de cada país, pero pues en México tenemos mucha metal, o sea, lo primero que me viene al cerebro es una NDM. Sin embargo, lo otro que tengo que decir es, estamos teniendo KPCs mutantes en Latinoamérica, no solamente NDMs, sino que las KPCs mutantes también pueden llevar a resistencia con ceftazimia avibactam, pero además, y este es un evento latinoamericano de Cromagar, tenemos pacientes en la Argentina y algunos en Colombia que tienen unas betalactamasas diferentes que solo hidrolizan a ceftazime con avibactam. Entonces pudiéramos tener, por ejemplo, una KPC con una PER o una KPC con una PAC2, que es algo que nosotros en el CLSI estamos por corregir próximamente ampliando el criterio de las carbapenemasas. Finalmente le hicimos muy bien una prueba de inmunensayo del flujo lateral que dio positiva para NDM, pero quería que tuvieran todas las posibilidades en el cerebro. Además, recuerden que esos paneles de Phoenix traen una prueba ya confirmatoria, que aquí te dice que lo que hay detrás es una carbapenemasa, dependiendo del panel te la ayuda a diferenciar. Preguntas para reflexión. ¿Cuál hubiera sido la conducta y la aproximación diferencial, tanto terapéutica de ese paciente como de control de infecciones, si tuviera un cultivo rectal de vigilancia positivo para carbapenemasas? La pregunta es si en sitios de alta endemicidad, vamos a decir Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, etcétera, vale la pena seguir buscando pacientes portadores si uno ya sabe que la mayoría ya lo pudieran tener. ¿Y cuál es el impacto de los cultivos de vigilancia sobre las acciones del PROA, más allá de aislar los pacientes, que pues todo lo tenemos claro? ¿Cuáles son nuestros grandes retos epidemiológicos y clínicos en gram negativos en Latinoamérica y el Caribe? No podemos dejar por fuera ni ya lo que es la República Dominicana, los amigos de las islas del habla holandesa y del habla inglesa, que también tienen problemas con estas bacterias. Entonces ahí tenemos las betalactamasas de espectro extendido, que son principalmente plasmídicas, lo cual les facilita su movilización. Son detectables en el laboratorio en E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Proteus mirabilis. Pero quería contarles que la CLSI me ha encargado de trabajar en Salmonella y Shigella. Entonces vamos a venir próximamente con recomendaciones para Salmonella y Shigella, porque tenemos muchísima ble.
en Salmonella, sobre todo notifoideas. Los amigos de Perú reconocen muy bien Salmonella infantis como uno de los agentes causales de infecciones en pediatría muy frecuentes portadores de BLES. Pero bueno, por ahora vamos a decir que E. coli, Klebsiella pneumoniae, Oxytoca y Proteus hidrolizan penicilinas, incluyendo la piperacilina con tazobactam, cefalosporinas de todas las generaciones, incluyendo ceftolozano con tazobactam y el astronam. No hidrolizan las cefamicinas por definición ni los carbapenems, se inhiben con ácido clavulánico y generan infecciones de alta mortalidad. Sobre todo si esos pacientes en nuestros hospitales se arranca la terapia con cefalosporinas o con piptazo inclusive, que es muy utilizado y lo hemos estado revisando en Colombia cómo se hace un mejor uso de ese antibiótico. Las carbapenemasas son principalmente plasmídicas con algunas excepciones, como en no fermentadores de la glucosa. Por ejemplo, tenemos el caso de Stenotrophomonas maltophilia, donde tiene carbapenemasas cromosómicas o aeromonas. Se pueden encontrar en cualquier especie de Enterobacterialis, pero además pueden estar en Pseudomonas y Acinetobacter. Hidrolizan penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, y la hidrólisis sobre el astronam va a depender del tipo específico de la enzima, si es una serina o una metalo. Las opciones terapéuticas son limitadas, presentan una rápida diseminación en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo las NDM, que se han vuelto una pesadilla de algunos centros de salud. Hemos tenido muchísimo en Colombia, prácticamente el 70% de las carbapenemasas de Colombia ahora son NDM solas o combinadas, pero también tenemos en Centroamérica, tenemos en América del Norte, por ejemplo, los amigos de México, que tienen bastante NDM, mis amigos de Centroamérica y de las islas del Caribe, los amigos de la República Dominicana y las islas del Caribe inglés. Por ejemplo, Barbados, inicialmente tuvo KPC, ahora también tiene algunas metalos. La detección no es fácil y la generación de brotes hospitalarios amenaza la seguridad de los pacientes porque puede comprometer la vida de ellos, y muchos de nuestros países no tienen todos los antibióticos requeridos para su tratamiento. Empecemos hablando de enterobacteriales productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, son de serina, tenemos principalmente CTXM, SHIF o TEM. Hay otras de grupos menores, por ejemplo las PER o las BEP, pero nosotros vamos a hablar más que todo de estas tres muy frecuentes, sobre todo las CTXM. Pueden estar en enterobacteriales, E. coli, Klebsiella pneumoniae, como les decía, Proteus mirabilis. Están ampliamente diseminadas en Latinoamérica y el Caribe. Su prevalencia oscila entre el 30 al 70%, depende del país. Entonces nosotros en Colombia tenemos más o menos para la E. coli un 30-35, para Klebsiella un 40-45 más o menos, es un poquito más alto en la costa caribe colombiana, pero si ustedes miran países como por ejemplo el Perú, puede tener hasta 70% de BLES en Klebsiella. En México, curiosamente, la E. coli puede llegar al 60% de producción de BLES. Entonces, tener tanta BLE en un hospital presiona el uso masivo de carbapenems. Entonces, un paciente que se recibe en alguno de esos países con una infección moderada severa, sería muy arriesgado iniciarle con una cefalosporina de primera, segunda, tercera o cuarta, piptazo o una penicilina como apisulbactam o inclusive astronam. Sería demasiado arriesgado. Generalmente se utiliza carbapenems como ERTA o meropenem. Tenemos múltiples metodologías para su detección en el laboratorio, pruebas de doble disco combinados, métodos de sinergia, agares cromogénicos, difusión en gradiente, métodos colorimétricos o pruebas de inmunoensayo. También tenemos algunas PCRs que detectan CTXM. Pero, ¿qué sabemos de la colonización rectal por bacterias productoras de BLES? Pueden incrementar hasta 3 veces el riesgo de una bacteremia, prolongan la estancia del paciente. Entonces, si el paciente se queda mucho tiempo, es un problema, porque los que trabajamos en hospitales, porque no solamente va a consumir más recursos, sino que además ese paciente internado por mucho tiempo se puede infectar de otra cosa. Y ustedes lo saben, te puede hacer una neumonía asociada a la ventilación o una neumonía intrahospitalaria en un paciente no ventilado también ocurre, o una infección de sitio quirúrgico, etcétera, una bacteremia, una flebitis y una posterior bacteremia, en fin. Incrementa el consumo de los carbapenems y aumenta los costos de la atención médica. Entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica? La epidemiología varía por país y por centro. Recuerden que desafortunadamente tenemos algunos sitios que tienen más BLES que otros y algunos sitios con brotes o con clones, por ejemplo, de Klebsiella, que se han quedado circulantes en esos sitios por mucho tiempo.
pero prácticamente toda Latinoamérica y el Caribe, todos los territorios del Caribe que yo me he recorrido, entonces Barbados tiene, Trinidad, Jamaica, Cuba, em, em, y la República Dominicana, la isla de la Española. Algunos pacientes sin exposición previa al ambiente hospitalario pueden desarrollar infecciones por BLES y esto conlleva un elevado consumo de carbapenems cuando tenemos tanta carbapenemasa, tantas pseudomonas en algunos centros y acinetobacter. Entonces la pregunta es si tamizar o no tamizar para portadores rectales de BLES. A favor, promovería la aplicación de medidas de control y prevención de las infecciones para evitar su diseminación a nivel hospitalario, sobre todo en Klebsiella. Favorece las acciones del PROA al disminuir la presión selectiva que genera el uso masivo de carbapenems y promover su uso racional. En contra, muchas personas te pueden controvertir y decir, la prevalencia ya es muy alta, la mayoría de pacientes que ingresan a nuestros hospitales ya llevan tratamiento para BLES. La limitación de recursos hace que se priorice el tamizaje de carbapenemasas en lugar de las BLES. Y el aislamiento de contacto es un costo, porque es costoso. Se sabe que puede en algunos casos ser contraproducente para los pacientes y serían demasiados que tocaría aislar. Lo otro es que a nivel de búsqueda de portadores rectales tenemos fundamentalmente algunas soluciones como los agares cromogénicos como los de Cromagar. Sí hay algunas pruebas de inmunoensayo para CTXM, pero para hacerlo directo de heces tendríamos que hacer un preproceso de la muestra. Pero si ustedes se fijan, las PCRs que disponemos como para cribado, la mayoría van es contra carbapenemasas, no contra BLES. Entonces, tratemos de buscar un punto medio. Mi punto es, y esto es una sugerencia, probar pacientes de alto riesgo. Cada uno, los que trabajamos en hospitales, sabemos el perfil de paciente que atendemos. Por eso me refiero que esta charla es para personas que trabajan en hospitales. Pacientes oncohematológicos, por ejemplo, o pacientes que van a sitios en los cuales se les va a suministrar terapia inmunosupresora por periodos largos. Un paciente trasplantado, por ejemplo. Ya esos pacientes pudieran tener un mayor riesgo de desarrollar infecciones por estos microorganismos. Pero estos agares, como el de Cromagar, vamos a ver que usted debe tener en cuenta que no solo van a crecer productores de BLES. A mí me preocupan mucho la circulación de las KPCs mutantes que estamos teniendo en algunos países, como Colombia, pero también se han visto en otras regiones. Debería yo aprovechar este foro y llamar la atención que presiento que muchos de los sistemas de vigilancia de nuestros países no están buscando KPCs mutantes de forma adecuada. Yo creo que estoy seguro que tienen, pero no las buscan. En fin, no se detectan con medios de carba, porque en los agares para carbapenemasa, si la bacteria es mutante de KPC, revierten muchas de ellas, no todas, pero la mayoría revierten a sensible a los carbapenems, entonces ya no crecen en el agar de las carbas, porque el agar de las carbas ya tiene una concentración de carbapenem. Y si ella revierte su fenotipo y se vuelve como una ble, no se adapta a esa concentración del antibiótico y pasa desapercibida. Estos agares de BLES pudieran ayudar. Entonces yo creo que puede, de acuerdo con el contexto epidemiológico, ser una herramienta para la búsqueda de esos fenotipos más inusuales. Este Cromagar de Bless es un medio selectivo y diferencial para la detección de bacterias gram-negativas productoras de betalactamasas de espectro extendido. Está suplementado con cefalosporinas de alta sensibilidad para una mayor captura de estos microorganismos en hisopados rectales y con inhibición de AMSES. La prueba se realiza en muestras de hisopados rectales, pero también sirve para heces de pacientes para buscar la colonización. Los resultados se pueden interpretar tras 18 a 24 horas de incubación. Recordemos que todos los agares cromogénicos se incuban en ambiente de aire. La presencia de colonias coloreadas facilita una identificación presuntiva de microorganismos. La sensibilidad está entre el 98,3 al 100% y la especificidad del 72,3 al 97%. Es muy importante decir que estos agares tienden a ser más sensibles que específicos para captar más microorganismos. Ya si usted necesita pruebas confirmatorias, pues las puede hacer perfectamente, pero la idea es que sea más sensible en general, arriesgando un poquito la especificidad a veces, dependiendo del sustrato que se le coloca. Las colonias estarían listas para realizar identificación, susceptibilidad completa y pruebas confirmatorias del mecanismo de resistencia. Entonces, de nuevo, ya será decisión de cada sitio. Les voy a dar algunas acciones sugeridas. De nuevo, a manera de sugerencia,
para saber qué hacemos con los resultados. Esto lo estamos colocando en nuestro manual M66. Se aísla colonias compatibles con E. coli o Proteus. Siga el lineamiento de su PROA y de su Comité de Control y Prevención de Infecciones. Habrán sitios que no aíslen esos pacientes porque ya tienen, como les decía, una prevalencia demasiado alta o no cuentan con el espacio para hacer los aislamientos de contacto o están enfocados en otros microorganismos. Yo realizaría confirmación de la identificación y el antibiograma completo únicamente bajo solicitud del PROA. No lo haría de rutina. No voy a comprometerme a estar haciendo antibiogramas, gastando paneles del Phoenix o haciendo discodifusión, cuando la verdad la institución pues está enfocada en otras prioridades. Entonces solo lo haría bajo solicitud del comité del PROA. Se aísla colonias azules compatibles con Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter, siga las guías institucionales. Mi recomendación es identificar el microorganismo. Ya les dije, lo pueden hacer con Maldi o con una prueba automatizada. Si hay circulación local de KPCs mutantes, yo haría antibiograma en casos seleccionados que involucren a ceftazimia con Avivac. Desafortunadamente, algunas máquinas de automatizados que están dando falsos resistentes, pues bueno, ustedes deben comunicarse con su proveedor, pero lo probaría porque sí estamos en vigilancia de la circulación de KPCs mutantes en Latinoamérica. Ahora, las acciones sobre Pseudomonas o Acinetobacter deben estar guiadas por las guías locales de PROA y de los programas de control de infecciones. Las BLES es lo que menos me importa en una Pseudomonas o en una Acinetobacter. A mí. Ahora me cuentan ustedes qué opinan, pero nosotros no lo estamos haciendo porque creemos que tenemos otras prioridades. En Pseudomonas hay otros mecanismos más críticos, la producción de PDC, el cierre de purina, las bombas de flujo, y en Acinetobacter las ADC, las OXAs y ahora las NDM. Bien, sobre enterobacteriales productores de carbapenemasas. Entonces, tenemos tres grandes grupos. Quiero traerlos siempre a colación porque me gusta recordarlo. Las de clase A y clase D con serina como cofactor en el sitio catalítico de la enzima y las de clase B con uno o dos átomos de zinc. Las KPC, los reportes iniciales, por ejemplo, en Colombia, Brasil, Ecuador y el Caribe, como Trinidad y Tobago en Puerto de España, fueron a expensas de KPC, fue lo primero que apareció en nuestra región. Generan resistencia a todos los betalactámicos, incluyendo el Astronam. Se tratan con ceftazimia Ivactam e imipenem con relebactam, que no están disponibles en todos los países, desafortunadamente. Pero este es el tratamiento de elección. Estamos viendo la posibilidad de traer a Latinoamérica meropenem con beiborbactam, pero pues llegaría después de 2028. Dentro de las metalocarbapenemasas tenemos las BIM y las NDM. Coloco las NDM en color porque, como les decía, son las más relevantes que tenemos ahorita. Son las enzimas más importantes y las más problemáticas. Hidrolizan todos los betalactámicos excepto el astronam. Frecuentemente viajan con BLES o con AMCES o con otras carbapenemasas de serina que sí hidrolizan el astronam. Las opciones terapéuticas se limitan a combinaciones con astronam como astronam avibactam, que al menos para Colombia, en nuestra versión 2.0 de la guía colombiana de gram negativos, será la primera elección en productores de metalo. Pero hay que decirlo con toda franqueza, en algunos países este antibiótico no está disponible y no lo va a estar en el futuro cercano. Las OXA 48 tienen menos diseminaciones, ¿verdad? Pero se están convirtiendo en un problema en algunos países. Nosotros en Colombia hemos visto un repunte de OXA 48. Estamos encontrando, por ejemplo, en países como Guatemala, combinaciones con metalos. Son difíciles de detectar en el laboratorio y se tratan también con ceftazimia y Bactam, que es el manejo de elección. A la pregunta si es lo mismo infectarse por una bacteria sensible o una resistente, este trabajo me parece súper bonito porque fue sencillo, pero fue hecho en Latinoamérica. Entonces tenemos pacientes acá de Argentina, Colombia, Ecuador, Guate, México, Perú y Venezuela, pacientes que tenían KPCs, algunos NDM, algunos BIM, metalos del grupo de las BIM, y lo que logró demostrar es que en pacientes bacterémicos no era lo mismo tener una bacteria sensible o resistente. Si el paciente tenía una bacteria sensible a los carbapenems, tenía una mayor probabilidad de supervivencia que un paciente con una bacteria resistente a los carbapenems que producía carbapenemasas. Entonces, pues se mueren más los pacientes. Es que no es igual. Y algunos grupos de pacientes tienen mayor probabilidad de realizar bacteremia. Ya lo vamos a ver en un detalle.
¿Cómo estamos en la región de Latinoamérica? Yo creo que la gráfica es lo suficientemente diciente, como cuentan en las telenovelas, porque estamos viendo en franja azulita, este celeste es KPC, pero la franja de color anaranjado, como decimos en Colombia, son las NDM. Ustedes ven que Colombia está casi que repartido por la mitad. Miren Brasil, miren Costa Rica, Cuba, Paraguay prácticamente la mitad, Nicaragua muy lleno, Guate, Ecuador tiene más serina, pero está llenándose de metal. Lo acabo de estar la semana pasada trabajando con los amigos del Ecuador en Cuenca y Quito y con también amigos de Guayaquil, de la provincia del Guayas, de Manabí, y ellos comentaban la circulación ahora de NDM en el Ecuador. También tenemos Perú con mucha NDM, Uruguay, Venezuela. Entonces lo que está predominando son metalos, sobre todo NDM, pero yo no echaría en saco roto, como decimos los colombianos, las IMP, porque sí hemos tenido metalos del tipo de las IMP, sobre todo en Perú y Costa Rica, y muchos ya son resistentes al astronam, como lo decía, porque viajan con otras beta-lactamasas adicionales. Quería traer esto a colación para contarles de Colombia. Lo que nosotros vemos en Colombia es una disminución paulatina de las KPC, fueron las primeras que se encontraron en el Sistema Nacional de Vigilancia. El Sistema Nacional de Vigilancia de Colombia arrancó en 2012, pero nosotros ya habíamos visto carbapenemasas desde 2005, pero eran todas KPC. Y luego empezaron las metalo, de una manera dramática. Aquí hubo un repunte pequeño de las KPC, pero luego siguieron las metalo aumentándose. Y hemos encontrado carbapenemasas prácticamente en todo el territorio nacional, inclusive en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Porque esto es importante. Si uno mira pacientes colonizados, ¿qué es lo más relevante? Que los pacientes colonizados con enterobacteriales carbapenem resistente tienen una mayor probabilidad de ser una infección invasiva, a diferencia de otros multiresistentes, por ejemplo, Pseudomonas o acineto, o inclusive de los enterococos. Lo que más causa infecciones invasivas, si vamos a verlo con nombre propio, bacteremias, serían los enterobacteriales resistentes a los carbapenems. Y de todas ellas, ¿cuáles son las peores? Klebsiella pneumoniae. ¿Cierto? Klebsiella pneumoniae complex, debería yo decir, porque pues bueno, no solamente es una, tenemos un complejo. Pero por ejemplo, en este trabajo de una corte retrospectiva de Israel del periodo 2020 al 22, 6.828 pacientes portadores de enterobacterales carbapenem resistente, lo que ellos encontraron es que la incidencia de bacteremia era del 2,4%, sobre todo en Klebsiella pneumoniae, que te presentaba la línea de base de riesgo máximo, con E. coli también, pero era menor que Klebsiella. Otros enterobacterales también eran menor probabilidad de desarrollar bacteremia, pero sobre todo ellos encontraron en pacientes oncológicos y hematológicos y en unidades de cuidado intensivo la mayor probabilidad. En medicina interna y otras áreas era menos, pero entonces ya sabemos con estos estudios que los pacientes de alto riesgo son aquellos más debilitados que encontramos en nuestros hospitales. Ahora, de las carbapenemasas, ¿cuál es la peor? Eso es una buena pregunta. Las metalo, y para ser directo, las NDM, nosotros la próxima semana estaremos con el doctor Marco Falcone en un entrenamiento en gram negativos en Milán, donde vamos a explorar todos estos temas también. Y en este trabajo que se llamó Quimera, él encontró en un estudio prospectivo observacional 2018-2019 677 portadores de Klebsiella, NDM 56,4, KPC 36,5, y él encontró entonces que la tasa de incidencia de bacteremias era del 15,4% si era una NDM comparado con el 8,1% si era una KPC. Obviamente las KPC no las podemos echar de nuevo en saco roto, despreciarlas porque también causan bacteremia, pero son de lejos las NDM las peores. Y ya les mostré, estamos llenos de metalos en nuestros países. ¿En quiénes debemos hacer tamizaje rectal para productores de carbapenemasas? Esto lo escribimos nosotros en la guía colombiana en 2021. Ya viene la versión 2.0. Esta guía requiere actualización. Estamos en ese proceso con el doctor Cortés de actualizar nuestra guía. Se recomienda tamizaje en pacientes seleccionados durante el ingreso, por ejemplo, a unidades de hemato-oncología, a unidades de cuidado intensivo, y se recomienda una vez por semana, o hasta que el paciente egrese o hasta que se demuestre que ya está colonizado. Si ya está colonizado, yo no le sigo buscando. Se pone en aislamiento de contacto. Ahorita les voy a dar otros tips del manejo, pero debemos hacerlo.
Se recomienda en pacientes admitidos y readmitidos a las UCI, pediátricas o de adultos, en pacientes en diálisis, quimioterapia, cuidado crónico, oncología, unidades de trasplante o unidades de hemato-oncología, pacientes remitidos de otros centros y cualquier otra indicación a juicio del comité local del PROA o de control de infecciones. Bien, este agar que les voy a presentar se llama Cromagar Supercarba. Es un medio selectivo y diferencial para la detección de bacterias gram-negativas productores de carbapenemasas. Posee amplio espectro, enterobacterales, pseudomonas y acinetobacter. Eso es muy importante decirlo porque otras marcas que se encuentran disponibles van solo para enterobacterales. Este sí expande la cobertura sobre estos dos no fermentadores. Está suplementado con carbapenems de alta sensibilidad para la detección de resistencia enzimática. Tiene un límite de detección aproximado de 10 unidades formadoras de colonia por mililitro de la muestra. La prueba se realiza en muestras de hisopados rectales y de heces de pacientes para detectar la colonización por gram negativos productores de carbapenemasas. Los resultados pueden interpretarse tras 18 a 24 horas de incubación en ambiente de aire por 35 a 37 grados. La presencia de colonias coloreadas facilita la identificación presuntiva de esos microorganismos. La sensibilidad de este agar es cercana al 100% y la especificidad oscila entre el 70 o al 100. ¿Qué quiere decir? Que vamos a captar algunos falsos positivos, pero cuando estamos hablando de vigilancia, y quiero ser nuevamente enfático, prefiero arriesgarlos, prefiero hacer las pruebas confirmatorias adicionales, prefiero pecar por exceso y no por defecto. Entonces, cuando uno mira el balancín, es mejor tener mayor sensibilidad que especificidad en estos cribados. Las colonias son listas para realizar identificación, susceptibilidad antimicrobiana completa con los antibiogramas y pruebas confirmatorias para el mecanismo de resistencia. Acciones sugeridas sobre los resultados de este agar supercarba. Informar oportunamente a control y prevención de las infecciones y al comité del PROA sobre el crecimiento de microorganismos gram negativos en este medio. Ahora, si ustedes no son, si muchos de ustedes no han tenido mucha experiencia con agares cromogénicos, hay personas que hacen un gram, una coloración de gram rápidamente de la colonia y lo pueden hacer, es válido. Yo respeto las prácticas de cada uno para demostrar que si es un gram negativo y ya está creciendo y el gram pues sale rápido y lo podemos notificar. Ahora, si detectamos enterobacterales en pacientes seleccionados, porque hasta hace un tiempo decíamos, mira, no necesitas antibiograma, solamente aísla al paciente, colócalo en aislamiento de contacto, comunícate con tu comité del PROA. Pero lo que estamos viendo es que esto ha cambiado y los pacientes pueden hacer bacteremia por eso que están colonizados. Ya ahorita les mostraba hace un momento trabajo sobre eso. Entonces, en pacientes seleccionados de alto riesgo, cada hospital deberá definir qué significa alto riesgo y cuáles va a seleccionar. Considere realizar identificación completa, antibiograma y caracterización de la enzima con PCR o inmunoensayo de flujo lateral. Si hay sospecha de pseudomonas por el pigmento o por la prueba de oxidasa, ¿cuál es mi recomendación? Antes de informar el crecimiento, haga una prueba rápida de Carba NP o Blue Carba, porque sale en 2 horas y nos ayuda a tomar la decisión rápidamente, porque en esos agares, Pseudomonas puede crecer por bombas de flujo, cierre de porinas o una alta producción de AMC y no queremos falsos positivos, no queremos aislamientos innecesarios. Entonces yo haría una prueba rápida para demostrar que lo que ha crecido ahí sí tiene carbapenemasas. Si no hay factibilidad, considere el uso de la prueba del MSIM. Si esa prueba rápida como Carba-ANP es positiva, considere hacerle la identificación completa, porque recuerden que podemos tener pseudomonas no aeruginosas. Ya pronto en CLSI lanzaremos el manual M45 de bacterias fastidiosas infrecuentes, donde aparecen tablas para pseudomonas no aeruginosa. Entonces, haríamos identificación completa, antibiograma y caracterización de la enzima. De nuevo, estamos trabajando sobre eso, ya entregamos el criterio, yo creo que la CLSI 2027 sacará el criterio de detección de carbapenemasas que escribimos con el doctor Christian Gill. Si es negativo, no informarlo para evitar aislamientos innecesarios, pero quiero hacer una nota. Si hay circulación de GES carbapenemasas, que el problema de las Guyana, de las GES, es que algunas son BLES, otras son carbapenemasas y a veces, mejor dicho, a veces no, la mayoría de las pruebas comerciales que usamos no incluyen GES. Entonces, el problema de las GES que nosotros vimos es que no las detecta bien el CARBA-NP y no las detecta bien el MSIM.
Si usted ha tenido circulación de Gs carbapenemasas, tendría que hacer una PCR específica. Si se sospecha de Acinetobacter, yo solo le daría la identificación completa, caracterización de la enzima y el antibiograma bajo solicitud médica expresa, sobre todo en eventos de brote. Si no, pues simplemente barreras de contacto. Con Acinetobacter hay menos datos sobre su implicación en colonización y posterior infección por ese microorganismo. La colonización por sí sola es suficiente para cambiar el manejo empírico. Nosotros tenemos dos grandes escalas que utilizamos a nivel hospitalario. El score de Janela, que nos habla de la admisión en la UCI, procedimientos abdominales invasivos y va punteando esta escala, quimioterapia o radioterapia, colonización en múltiples sitios. Es que el tema es que nosotros en Latinoamérica solo hacemos colonización rectal mayoritariamente, pero ese es uno de los scores para anticipar la probabilidad de infección y el increment tiene más que ver con la severidad y la mortalidad o la progresión a mortalidad de la infección. Entonces tenemos si por ejemplo 5 puntos si hay sepsis severa o choque, 4 puntos si hay un PIT mayor de 6, un índice de Charson mayor de 2, origen de la bacteremia si es no urinario o biliar, por ejemplo origen pulmonar, aumenta la probabilidad de mortalidad. Entonces la pregunta es, si el paciente está colonizado, se evalúa el score de Janela, si tiene 7 puntos o menos, se hace un seguimiento clínico estándar. Si hay sospecha clínica, eh, eh, digamos que tiene signos y síntomas de infección, pero el score de Janela le da menos de 7, se da terapia empírica y no se requiere cubrir este microorganismo que estaba en la colonización rectal. Por ejemplo, se da meropenem, por decir algo. Meropenem monoterapia me refiero. Ya si el score de Janela les da más de 7 puntos, es sospecha clínica de infección, evaluamos otros parámetros como los demás índices de severidad, el increment. Si nos da de 0 a 7 puntos, hay riesgo de mortalidad bajo. Se da terapia empírica con cobertura para este microorganismo. Por eso es que es importante saber qué microorganismo era o por lo menos cuál era la enzima para saber si se da Ceftari, Astronema vivactam u otra opción o imipenem relebactam dependiendo. Si el increment da de 8 a 15, el riesgo de mortalidad es alto y la terapia debe ser agresiva. Entonces, generalmente, si se pueden diferenciar, pues Aztreonema vivax, cefiderocol, ya vamos a tenerlo a partir de 2028. Pero si no, pues habría que tratar de caracterizarlo, pero ya la probabilidad de morir es mucho más alta. Entonces empiezan a tomar, como ustedes ven, el parámetro de la colonización más la severidad para poder tomar la decisión de qué hacer con el dato. Obviamente esto no reemplaza las muestras clínicas, ¿no? La toma de hemocultivos. Es muy importante la fase preanalítica. Yo les mando un saludo muy grande, pero les recomiendo que no sigan utilizando hisopos de cabeza de algodón o mango de madera, porque el mango de madera, el palo de madera, libera ácidos grasos, ácido fosfatídico, resinas de formaldehído y la madera contiene restos de arsénico. El alginato es tóxico para algunos microorganismos, libera surfactantes y lubricantes. Adicionalmente, toman la muestra y la llevan hacia el centro del hisopo y no eluye. Entonces la recuperación es muy mala. Nuestro CLSI M40 recomienda que los hisopos de algodón no se utilicen para la toma de muestras clínicas. Ahorita lo que está en la toma de muestras son los hisopos flocados, que traen esos sistemas como de pelitos, de microfibras, que aparecen acá como un plumero. Entonces captan el microorganismo, se mantiene sobre estas espículas, sobre estos pelitos, y cuando lo ponen sobre el medio, eluye más fácilmente. Adicional a eso, esos hisopos flocados de nylon vienen en presentaciones de diferentes tamaños. No será lo mismo hacer un hisopado rectal de un adulto de 200 kilos que hacerlo de un bebé neonato. Entonces tenemos con tope, con una cabezuela más pequeña, etcétera. Y lo otro que es muy importante, y me disculpan por ser gráfico, es que la muestra contenga heces. No importa si ustedes utilizan PCR o utilizan agares cromogénicos, si la muestra no tiene heces, son muestras que no van a tener una buena recuperación o inclusive con PCR una buena detección. Entonces, la PCR y el cultivo en Cromagar Supercarba no son mutuamente excluyentes. No quiere decir que si yo hago PCR ya no necesito cultivo o si hago el cultivo no necesito nada confirmatorio. Eso no es tan fácil. Tenemos dos grandes tecnologías que se utilizan en Latinoamérica. Este de BDMAX de Checkpoints, que detecta KPC, NDM, BIM combinado con IMP y OXA48. No te dice cuál bacteria lo porta.
Y el Cepheid, el GeneXpert, que detecta también estas Big Five, estas cinco principales, tampoco identifica la bacteria. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación? En pacientes seleccionados, de nuevo, por el PROA, por la complejidad, porque tienen alto riesgo, en fin, ustedes pueden subcultivar el hisopo en un cromágar para obtener colonias para hacer la identificación completa, porque no será lo mismo una NDM en una E. coli, una NDM en otra bacteria, en Pseudomonas, y hacer la susceptibilidad completa, que en algunos pacientes se va a requerir. Usted perfectamente puede tener una PCR de estas negativa y la bacteria ser resistente sin ningún problema por otro mecanismo. En gram negativos todos sabemos que es mucho más impredecible. Bien, para ir terminando, algunas palabras de bacterias gram positivas. El cribado de estafilococo resistente a la meticilina en hisopados nasales permite, entre otras cosas, la aplicación de barreras de contacto, profilaxis prequirúrgica diferencial, la suspensión del cubrimiento para estafilometicilino resistente, por ejemplo con banco o con Linesolid, en pacientes con sospecha clínica o confirmación de neumonía. Entonces, se sabe que la exposición a la vancomicina puede llevar a lesión renal aguda en casi el 20% de los pacientes, muchas veces relacionada con supraexposición de los pacientes al medicamento, asimismo a reacciones adversas relacionadas con la infusión. También el linezolid se asocia con eventos adversos, por ejemplo, trombocitopenia cuando se da por periodos largos o síndrome serotoninérgico en pacientes que están consumiendo otros medicamentos de alto riesgo. Se ha demostrado que los rastreos de estafilococo resistente a meticilina a través de hisopados nasales tienen un valor predictivo negativo adecuado para desescalar el manejo con antibióticos. Esto inicialmente se vio con las pruebas de PCR en hisopados nasales, pero luego también se demostró con cultivo, aunque es más demorado, pues requiere por lo menos 24 horas de incubación. Este cromágar de estafilo resistente a meticilina es un medio selectivo y diferencial para la detección de Staphylococcus aureus complex, resistente a la meticilina en muestras de hisopados nasales pero también perineales. Se ha suplementado con oxa para una mayor sensibilidad en la captura de esos microorganismos. Los resultados pueden interpretarse tras 18 a 24 horas de incubación en ambiente de aire por 35 a 37 grados. La presencia de colonias coloreadas, de este color rosado, facilita una identificación presuntiva de este microorganismo, diferencia a otras especies, otros estafilos, por ejemplo, estas colonias azules que son menos relevantes. Sensibilidad entre el 95%, especificidad cercana al 100%. A las colonias ya van a estar listas para realizar identificación, susceptibilidad antimicrobiana completa y pruebas confirmatorias como por ejemplo PCR o inmunoensayo que también hay para MEC-A o MEC-C. La decisión de eso será institucional. Acciones sugeridas sobre el resultado, informe oportunamente a los comités de control y prevención de infecciones y también al PROA. Sobre todo, como les decía, cuando hay sospecha de neumonía, este resultado puede ayudar a desescalar esos antibióticos a juicio de los médicos. Solo bajo solicitud médica, en casos puntuales, yo haría identificación completa, por ejemplo, con malditof o bioquímica, así como antibiograma o confirmación del mecanismo de resistencia. Pero por proba y por control de infecciones, solamente el crecimiento de esas colonias rosadas para mí serían suficiente para tomar acciones. El reporte de otras morfologías de cocos gram positivos no se requiere ni se recomienda. Nota. Un resultado positivo para estafilo resistente a meticilina desde hisopados nasales no indica necesariamente que el agente causal de la neumonía es ese estafilo, ni tampoco reemplaza la toma de cultivos de secreciones respiratorias. Pues solo quería reforzarlo. Para terminar, entonces, para la detección de enterococos resistentes, tenemos para enterococos fecalis y fisio en el cromágar BRE directamente de hisopados rectales y muestras de heces. El medio viene suplementado con 6 miligramos por litro de banco. Las colonias se van a ver de un color rojo intenso. Sensibilidad del 95,5 al 100% y la especificidad del 90,4 al 100%. Ese rastreo de enterococo banco resistente se realiza principalmente en pacientes de alto impacto, por ejemplo, pacientes con cáncer hematológico o pacientes que vayan a terapia inmunosupresora. En general no se requiere antibiograma completo con fines epidemiológicos, sería solamente la detección. Pero quisiera hacer la salvedad que se han descrito enterococos vancomicina variable, que a pesar de que tienen los genes VAN A y VAN B, no los expresan adecuadamente, sino hasta que la bacteria se expone a la vancomicina. Este agar viene suplementado, ¿no?, con la vanco,
pero no es muy claro a qué concentraciones, entonces es importante tener esto en mente. Dos consideraciones finales para todos los agares cromogénicos de las soluciones de Cromagar. El tiempo de incubación recomendado es 24 horas completas. 24 horas sería suficiente. Incubaciones posteriores serán decisión del laboratorio. Yo acabo de estar en una ciudad donde incubaban los agares cromogénicos 3 días. Si ustedes quieren, yo no interfiero, pero tengan en cuenta la posibilidad de que se les contamine. Sus agares son susceptibles a la deshidratación y la inoportunidad del resultado. Si va a salir ya después de 3 días, ya tenemos mucha diseminación de ese microorganismo. Entonces, lo importante es de que la muestra esté bien tomada, utilicen los hisopos adecuados. 24 horas completas sería suficiente. Estos cromagares no son para diagnóstico de infecciones. Repito, no son para diagnóstico de infecciones. Ustedes no pueden colocar colonias directas sobre esos agares, porque lo he visto hacer. Algunos expertos, entre comillas, recomiendan subcultivar en medios cromogénicos, cuando lo que se sabe es que por exceso de inóculo dan falsos positivos y reportan eso, llevando a los pacientes a toma de decisiones clínicas inadecuadas. Entonces, ya lo vamos a decir en nuestra guía de la ASIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, pero por ahora les adelanto, no son para diagnóstico de infecciones, ni tampoco son pruebas confirmatorias de mecanismos de resistencia. Para la detección de mecanismos y caracterización en muestras clínicas hay otras pruebas. Conclusiones. Está demostrado que la búsqueda de portadores de microorganismos multiresistentes aporta para el control y prevención de las infecciones, mitigando la diseminación de esos patógenos a nivel hospitalario. Sin embargo, la evidencia crece sobre su utilidad para proa, como microorganismos específicos, por ejemplo, productores de carbapenemasas y de estafilococo resistente a meticilina. Estos medios de cromágar suplementados son complementarios, coexisten con las pruebas de PCR. La tasa de recuperación va a depender mucho de la toma de la muestra. Entonces, si la toma de la muestra no fue adecuada, los hisopos son inadecuados, no vamos a tener buen rendimiento con ninguna tecnología. La fase preanalítica entonces es fundamental y sobre todo la comunicación efectiva de los resultados para justificar el esfuerzo en tiempo de ustedes y en recursos de los hospitales para esos cultivos de vigilancia, cuando la mayoría de sistemas de salud de Latinoamérica enfrentan retos de desfinanciamiento y de sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto era lo que tenía para esta noche, por el tiempo que tenemos planeado. Le doy paso a Nijak porque nos va a dar una información importante. Nijak, adelante. No sé si prefiere que hagamos la ronda de preguntas ahorita. Bien, vamos a hacer una ronda de preguntas. Tenemos 6 minutos y te doy paso para que nos cuentes sobre los futuros planes. Sí. El chat está abierto para que escriban sus preguntas mientras vamos a ir contestando algunas de las que ya han colocado. Yigel Zúñiga pregunta, ¿en las mutantes de KPC se revierte también la sensibilidad en los tres carbapenems? Hemos visto de todo, algunas de ellas son ertapenem resistente, pero también hemos tenido ertapenem completamente sensible. Los carbapenem son variables. Ertapenem es el carbapenem más lábil, pero hemos visto que revierten ertaimi y mero en muchas de ellas. Ok. Em, David Palacín en Perú nos pregunta, ¿en Perú es normal encontrar Pseudomonas aeruginosa productora de BIM y de IMP? Bueno, no lo sé, no conozco, ya cada país debe mirar la epidemiología. Ellos tienen doble metalo, es verdad. Centroamérica también tiene, Costa Rica tiene BIM y las IMP en algunas pseudomonas. De nuevo, si las encuentras en hisopados rectales, que era el objeto de nuestra charla, tienes que hacer una prueba de captura rápida como CarbaNP antes de informar. Em, También nos pregunta, buenas noches, doctor, licenciada Mariem desde Venezuela. Acá no tenemos acceso a las moléculas antibióticas como el Astronam Avibactam para el caso de metalobetalactamasis. La terapia que hemos sugerido ante este tipo de cepas es Ceftaxime Avibactam más Astronam, ensayando primero la sinergia. ¿Es válida esta sugerencia terapéutica para su pregunta, para su experiencia? Claro, el problema es que cómo estás haciendo la sinergia. Nosotros en enterobacteriales lo que hacemos es probar ITES o MICTES, MTS del Lyofical de Astronam y Bactam y se da sensible, se extrapola la combinación Cefta-Avi con Astronam. El problema de las pruebas de sinergia es que cuando se hacen con disco dan falsos positivos que ya están publicados y demostrados.
Y cuando se hacen con elusión de discos, si no tienen la cepa a control, puede dar también falsos positivos. Ok, la siguiente, estamos implementando en pacientes Espérate, un pediátricos momento, con diálisis. un momento, Nillac, antes de Ah, que se me olvide, ya. para la doctora de Venezuela. Nosotros sí estamos viendo, bueno, y para toda la región, nosotros sí estamos viendo mucho fallas terapéuticas, bueno, mucho no, pero sí más frecuente, fallas terapéuticas de la combinación de Zeptavi con Estronam por infusiones asincrónicas. Entonces, primero infunden un antibiótico, luego al rato, a la hora infunden el otro, y hay una parte del intervalo de dosis que la Astronam queda sin Avibactam. Entonces hay que tener cuidado porque entonces tienen que infundirse en Y y si no, los pacientes pueden fallar por más de que in vitro luce sensible. En pacientes pediátricos con diálisis peritoneal con hisopado nasal para portadores de estafilococo meticilino resistente con hisopo flocado, ¿tendrá experiencia del procesamiento de este tipo de muestra o Se reporte procesan de igual. Lo resultados? que pasa es que Igualito. se procesan igual. El problema es que la evidencia ahorita más robusta es sobre hisopados nasales para predecir neumonía. Me aterra un poco cuando se predice, por ejemplo, se toma un hisopado nasal para tratar de ver si el paciente tiene una infección de tejidos blandos por meticilino resistente o si tiene, por ejemplo, una infección del sistema nervioso central. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que está ahorita demostrado es para neumonía. En pacientes ya con otras patologías ya sería un uso más epidemiológico, pero sería yo prudente en decir que si yo tomo un hisopado nasal y le hago PCR o cromagar y entonces da negativo, quiere decir que el estafilococo de la pierna de ese paciente es sensible, eso yo no lo puedo decir. Claro. En los hisopos rectales para la búsqueda de este tipo de gérmenes, ¿qué medio de transporte es adecuado? Caribleir, Stuart, Claro, en los EMI. isopor, es claro, nosotros utilizamos ISWAP, depende mucho de lo que estás buscando y de para qué vas a utilizar la muestra, pero si es hisopado rectal de vigilancia, utilizamos medio de transporte líquido ISWAP de Copan, y yo lamento mucho ser tan directo con la marca, pero hay que decir que es el recomendado, y lo que hacemos ahí en IJAC es, con esa misma muestra nos sirve para sembrar con asa calibrada el agar de las Bless o Carvas y el agar de BRE para aquellos que hacen detección de múltiples microorganismos con una sola muestra. Perfecto. Algunas otras preguntas del chat. ¿Se sugiere enriquecimiento previo para la siembra en placas? No. Nosotros no lo estamos haciendo y el método de enriquecimiento previo que recomendaba el CDC ya no lo estamos usando por baja sensibilidad. Em, en caso de un paciente que no utiliza el colon y el recto para defecar, ¿se podría usar la bolsa de ileostomía para tomar la muestra? Lo puedes hacer, el problema es que tendrías que tener cuidado con la recolección. Es una buena pregunta. Porque dependiendo de la manipulación se puede contaminar con otros microorganismos porque no viene directo de la fuente. Entonces tendrás que tener cuidado con la bolsa y la manipulación para la toma, pero pudiera ser una forma. Sin embargo, la mayoría de esos pacientes ya están colonizados. Bueno, entonces muchísimas gracias, Nijak, por la invitación. Creo que tenemos a Nijak un poco congelada. Dilian Rivera, ¿por qué sugieren específicamente la marca de Copan? Claro, porque Así es. tenemos Seguimiento de más de una enterobacteria resistente. nosotros tenemos ese medio de transporte y trae Caribler líquido. Pudieras utilizar otros que traigan Ames líquido o medio de transporte universal líquido, pero lo ideal es que sea medio líquido. Si tienes otra marca, puedes usarla desde que esté validada y los hisopos sean flocados. Jack, muchísimas gracias. Entonces te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias por haberme invitado, a todos ustedes por haberse conectado en esta noche de martes. Les mando un abrazo inmenso. Le agradezco al señor Lerner y a Nijak Rodríguez por haberme invitado y hecho partícipe de este evento. Y le devuelvo la palabra a Nijak que nos va a hablar sobre los próximos planes futuros. Sí. Bueno, ya para cerrar, les agradecemos muchísimo su presencia. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Al final de la presentación les muestro nuestros medios de contacto. Les voy a poner en el chat la, mm, el enlace para la encuesta donde vamos a calificar este webinar.
Si desean la grabación del webinar también está disponible, se la hacemos llegar. En el código QR también pueden, que les estoy mostrando en pantalla, pueden acceder y también está disponible la sesión para, si quieren participar en nuestro próximo eh, estudio multicéntrico internacional sobre vigilancia de gérmenes multidrogoresistentes utilizando medios cromogénicos. Más adelante, a los que decidan participar, les daremos todos los lineamientos que se llevarán a cabo para implementar este estudio, ¿no? Algo adicional, toda nuestra línea cromogénica que tenemos disponible en toda Latinoamérica. Si necesitan alguna información de distribuidores, pueden ingresar a la página cromagar.com. Allí está a su disposición todos los contactos de todos nuestros distribuidores a nivel de la región. Estos son todos nuestros medios para clínica, todos los medios que mencionó el doctor Esparza en su ponencia, incluyendo el Cromagar M Supercarva, el ESBL, el BRE, el MRSA y algunos otros que están disponibles. Si alguien trabaja en laboratorios de industrias, pues también hay una línea de industrias que se la dejo por acá rápidamente. Y línea veterinaria que nos interesa mucho desarrollar. Para todo tenemos intereses en estudios, validaciones, tesis. Si nosotros siempre estamos abiertos a la investigación y a la mejora continua de nuestros productos. Así que si alguien necesita algo, tiene algún proyecto en la mira, pues eh, no duden en contactar. Y por último, bueno, nuestra página web, aquí están todos nuestros productos, toda nuestra bibliografía, están todos los detalles técnicos de todos los productos, investigaciones científicas, papers, así que con muchísimo gusto pueden acceder a él. Y bueno, síganos en las redes, en LinkedIn, en YouTube, visiten nuestra página web. Mi correo personal es rodriguez@promogar.com. Y el correo general a donde también pueden escribir es promagar@promagar.com. Muchísimas gracias por haber asistido en la noche de hoy. No les quitamos más tiempo. Por favor, contesten la encuesta, que es muy importante para nosotros. Les dejé el link acá y aquí les dejo un ratito más el código QR para que puedan acceder. Espero que les haya gustado el webinar y que haya sido una noche agradable y de muchísimo aprendizaje para todos. Una vez más, muchísimas gracias a todos por su asistencia y les comunicaremos cuando tengamos una próxima actividad similar. Buenas noches a todos.